El columpio del diablo. Hace muchos años, en un lugar de Tecozautla, Hidalgo, existió una parte a la que el pueblo solía llamar el columpio del diablo. El supuesto artefacto de juego estaba entre dos peñas, y durante mucho tiempo, ahí se escuchaban funestos quejidos de hombres que parecían estar agonizando. La gente que pasaba por ahí, al escuchar los fantasmales quejidos, vivía una experiencia muy rara, quedándose sin habla y hasta mucho tiempo después reaccionaban, recuperando su capacidad de comunicarse con palabras. Se hizo, pues, una tradición el creer que en ese sitio se purgaban almas. Así lo dijo una pareja que al pasar por ahí no resistió la tentación de mirar lo que provocaban los quejidos, decidiendo internarse. Al llegar al lugar donde brotaban los lamentos, las personas no daban crédito, al darse cuenta que un hacendado que había fallecido días atrás se columpiaba en una cuerda que pendía de los dos cerros. Su pálido rostro dejaba ver su condición cadavérica, lo que provocó en las personas un terrible miedo, que los heló hasta los huesos y crispó sus cabellos. Paralizados, no daban crédito a lo que sucedía. De pronto, una luz rojiza e intensa abrazó al hacendado, prendiéndolo en llamas y carbonizándolo por completo. Mudos, con los dientes riscados y los cabellos erizos, salieron despavoridos, pero cuando lo hicieron, fueron sorprendidos por la muerte. La pareja cayó fallecida por haber presenciado un encuentro con el diablo al que no los habían invitado. Se dice que aquel hacendado le vendió en vida su alma al diablo, y que esa noche el rey de las tinieblas había venido por su alma. Así como este hacendado, es probable que ahí purgaran sus pecados muchas personas al fallecer. Casas embrujadas, horror en Georgia. Este caso, reseñado en el prestigiado diario San Francisco Examiner en 1891, es uno de los más extraordinarios en los anales de lo sobrenatural. Aquella casa del poblado de Oakville, cerca del río Savannah, en el estado de Georgia, Estados Unidos, era habitada por un granjero de apellido Walsingham. No era un hombre supersticioso, y cuando empezaron los hechos inexplicables no le prestó importancia, juzgando que se trataba de bromas pesadas de sus vecinos. Pero al fin comenzó a preocuparse conforme los ruidos fueron en aumento. Cuando la familia se retiraba a sus habitaciones, por la noche se azotaban puertas, repicaban campanas, y por doquier caían sillas estrepitosamente. Cierto día el perro de la casa, un gran mastín inteligente llamado Don César, comenzó a ladrar furiosamente con el pelambre erizado, mirando un muro que tenía enfrente. Finalmente saltó hacia adelante, con un aullido de furia incontrolable, solo para caer hacia atrás como si hubiera sido lanzado por alguna mano poderosa y cruel. Cuando se le examinó, se vio que tenía el cuello roto. Por otra parte, el gato de la casa parecía disfrutar la presencia del fantasma. Paseaba por los pasillos como si acompañara a alguien invisible, y se sentaba en sillas y divanes, ronroneando, como si alguien le hiciera caricias. Al paso de los días, el espectro comenzó a hostigar a la familia durante las noches, y dormir se volvió una empresa imposible. Los ruidos se sucedían uno tras otro. Gritos, quejidos, risas espeluznantes y un aullido especialmente inquietante y peculiar que parecía brotar de debajo de la casa y que en otras ocasiones descendía del techo de la sala donde se reunía la familia. Una noche, cuando Amelia, la hija más joven, se peinaba antes de acostarse, sintió de pronto una mano sobre el hombro. Pensando que se trataba de su madre o hermana, levantó la cabeza para mirar al espejo, mas en su superficie solo vio su propia cara, aunque sí vio, además,
una ancha mano de hombre que descansaba sobre su brazo. Horrorizada, Amelia comenzó a gritar, pero cuando acudió corriendo la familia, la mano inexplicable había desaparecido. Poco después, su padre vio pisadas que se formaban junto a las suyas al ir caminando por el jardín después de una leve llovizna. Las pisadas eran de un hombre descalzo e iban cayendo exactamente como si una persona caminara a su lado. Pronto la familia Walsingham comenzó a hacer planes para mudarse de casa, y su decisión se precipitó cierta noche, durante el curso de una gran cena. Primero escucharon un fuerte quejido en la habitación superior. Pero aquel sonido ya era tan conocido de todos que ni los Walsingham ni sus invitados le prestaron atención, hasta que alguien señaló una extraña mancha que se formaba sobre el mantel blanco. Se vio que algún líquido caía a gotas sobre la mesa, desde el techo. El líquido parecía sangre fresca, y los presentes lo miraban gotear con creciente horror. El señor Walsingham y algunos de sus invitados corrieron a la habitación superior a buscar la fuente de aquella horrenda lluvia. Levantaron la alfombra y arrancaron la duela del piso, pero abajo de la madera solo encontraron polvo. Sin embargo, la sangre seguía cayendo gota tras gota sobre la mesa de la sala de abajo. Cuando el goteo finalmente se detuvo, la mancha era del tamaño de un plato. Al otro día, un análisis químico profesional confirmó que el líquido rojo era sangre humana. Muy poco después, los Walsingham huyeron de la casa, y ésta se convirtió en una atracción turística, en una macabra curiosidad. Nadie quiso mudarse a la casa, nadie se quedaba en ella tras la puesta del sol. Sin embargo, cierta noche, para ganar una apuesta, un hombre de Savannah, Orange Gunn, se arriesgó a pasar 24 horas, solo, en la gran mansión abandonada. Al día siguiente lo encontraron inconsciente, y solo lo hicieron volver en sí con grandes esfuerzos. Pero nunca se repuso del todo de su experiencia. Quedó confinado a su cama y juraba que aunque recuperara la capacidad para caminar, no había suficiente dinero en el mundo para pagarle el pasar otra noche en la casa embrujada. Al paso del tiempo, Orange Gunn fue contando lo que le había ocurrido. Dijo que al caer la noche quiso encender la chimenea de una recámara y la lámpara de otra, pero en los dos casos le fue imposible. Cuando encendía un cerillo, un vaho de aliento helado lo apagaba, como si una persona invisible soplara sobre la pequeña llama. Desde ese momento le dieron ganas de salir corriendo de la casa, pero resistió el impulso porque no quería hacer el hazme reír de los amigos con los que había hecho la apuesta. Durante algunas horas ya no sucedió nada extraño. Gunn dormitaba en una sala, pero de pronto escuchó un grito agudo justo abajo de la casa. Una expresión de dolor o rabia seguía por el sonido de pasos apresurados que subían y bajaban por las escaleras e iban de una habitación a otra, como si alguien fuera perseguido. Escuchó aquellos ruidos inexplicables durante cerca de una hora, hasta que de repente terminaron, tan bruscamente como habían comenzado, y un silencio sepulcral invadió toda la casa. Gunn comenzó a respirar con más tranquilidad, hasta que notó que una mancha blanca del muro comenzaba a agrandarse y a brillar como si tuviera luz propia. Esto siguió durante algunos minutos, hasta que la mancha parecía un disco de fuego blanco. Entonces, horrorizado, se dio cuenta de que la luz provenía de una cabeza humana sin cuerpo, una cabeza que poco a poco comenzó a desplazarse a lo largo del muro. La horrenda testa parecía ser de alguna persona anciana, pero no podía distinguir si era de un hombre o una mujer. Su cabello era gris y largo, cubierto de oscuros coágulos de sangre que brotaban lentamente de una herida profunda que tenía en la sien. Las mejillas estaban hundidas y el rostro entero expresaba sufrimientos y miseria indecibles. Los ojos estaban desorbitados y lanzaban ocasionales destellos, como si fueran de vidrio, y al irse desplazando, la cabeza no dejaba de mirar a Gunn, quien estaba petrificado y mudo del espanto. Después de un tiempo indefinido,
La cabeza sangrienta desapareció, pero la casa volvió a llenarse de ruidos inexplicables que parecían hechos por varias personas. Los gritos y quejidos hacían temblar los muros. Los gemidos y aullidos que provenían de todas direcciones constituían algo horrible, y un escándalo, como de platos y sartenes golpeados unos contra otros, hacían más horrible aquel escándalo ensordecedor. Finalmente Orange Gun intentó huir de la mansión. Con los nervios crispados, tambaleándose, avanzó por los pasillos, apoyándose en los muros, tratando de evitar a los seres que presentía en todas partes. Cuando ya casi alcanzaba la puerta principal, algo lo agarró violentamente de un tobillo y lo lanzó al piso sin miramientos. Manos frías que el hielo le apresaron la garganta y comenzaron a estrangularlo. Y aunque Gon se debatió como fiera luchando por su vida, no pudo deshacerse de aquel atacante invisible y finalmente, sin poder respirar, perdió el conocimiento. Cuando los amigos de Orange Gun lo encontraron al día siguiente, desmayado, a la entrada de la casa embrujada, el infeliz tenía hematomas en toda la garganta, moretones que parecían hechos por largos dedos con uñas curvas, y hasta donde sabemos, ahí terminó el horror de la casa de los Walsingham. Algún tiempo después de la horrible experiencia de Gon, el señor Walsingham, ya reubicado en otra casa con su familia, recordó que al mudarse a la gran mansión, había hallado una serie de huesos en el jardín. Creyendo que eran huesos animales, los había lanzado a un pozo lleno de cal viva. A partir de ello, un estudioso de casas embrujadas sugirió que posiblemente aquellos huesos pertenecieron a un ser humano. El especialista señaló: supongo que el espíritu indignado de aquella persona fue el que causó tantos problemas y consternación. Esta posibilidad es manejada en muchas ocasiones para explicar sucesos sobrenaturales en casas embrujadas. ¿Alguna vez ha entrado usted a una casa que de inmediato le provoca una sensación desagradable? Hay casas que tienen una atmósfera tan deprimente que hasta producen escalofríos cuando uno las recorre. Dan ganas de salir de ellas cuanto antes, como huyendo de alguna influencia nefasta encerrada entre sus muros. Es posible que si en una casa sus anteriores habitantes vivieron horrores y dolor, aquellas sensaciones perduren, aunque sus ocupantes hayan fallecido. Eso es lo que afirman muchos estudiosos de estos casos. La Casa de las Brujas, leyenda de Guanajuato. Si alguna noche de luna menguante, en horas de la madrugada, el lector deambula distraído por el paseo de la presa, a alturas del Jardín Ignacio García Telles, y por un descuido se detiene a contemplar una residencia de aspecto inusitado para la ciudad, le advertimos y rogamos que se conduzca con cautela. Tal vez, Dios no lo quiera, llegue a sucederle un espantoso incidente, por lo que queremos ponerlo sobre aviso. Con toda seguridad, por una de las ventanas se asomará una mujer joven con un quinqué de llama temblorosa. Gracias a esa luz se podrá ver, además de su piel muy blanca, el oscuro y abundante cabello sujetado por una peineta, así como la expresión vacía de sus ojos. Sin medir palabra, con cierto ademán suave y convincente, ella invitará al distraído a que ascienda por una de las escaleras y pase al interior de la casa. Si se acepta la invitación, acto inevitable, el forastero se encontrará en una habitación en penumbra. Escuchará entonces voces agudas provenientes del fondo de ese cuarto. Se descubrirá que esas voces pertenecen a dos ancianas, a quienes hallará sentadas cerca de una chimenea donde arden y crepitan unos leños. Una de ellas le ofrecerá que tome asiento en un sillón de alto respaldo, al tiempo que pondrá en una de sus manos un vaso apetitoso de vino oscuro y caliente. Esta mujer, vale decirlo, tiene una cabeza temblorosa, las mejillas arrugadas y flácidas, la nariz acabaleada y en la boca 2 o 3 dientes. Su torso totalmente encorvado la hace parecer un monstruo de aspecto impreciso. Al visitante de pronto le parecerá que las manos de aquella anciana tendrán semejanza con la de un buitre, como lo son en efecto,
pero en esta circunstancia es preferible no dar muestras de temor y sobresalto. La otra anciana, por su parte, no dejará de mostrarse indiferente, si bien mantendrá su mirada clavada en la figura del intruso. En el ánimo de esta persona, el deleite de ese vino producirá su natural efecto, y aquel ambiente escalofriante no tardará en ser agradable. Lo más seguro entonces es que la anciana de la joroba le insinúe pasar la noche dentro de esa casa, cerca de la joven de piel blanca, a lo cual será difícil negarse, de nueva cuenta. Y he aquí nuestra advertencia: si aún se tiene valentía suficiente, niéguese. Un pozo con ratas, alacranes, serpientes y tarántulas, una cama que se transforma en ataúd hermético, o un filtro mortífero con aspecto de elixir amoroso, probablemente sean los elementos que te lleven al término de tu noche y de la vida. Y óyelo bien, no es leyenda. Roguemos a Dios que tus horas no acaben de este modo, aunque haya algunos que afirman a la luz del día que en esta casa jamás de los jamases nada ha sucedido, y que se vive en ella como Dios manda, aunque haya quienes declaren que la casa se denomina de las brujas porque su estilo arquitectónico es semejante al de ciertas residencias holandesas. Por si sí o por si no, amigo, no te detengas tu paso más de lo necesario ante la reja de este inofensivo edificio en ninguna noche de luna menguante.